En Segunda de Reyes, capítulo 4. Terminamos la historia de la tsunamita y nos habíamos quedado en dos cortas historias que tiene aquí la escritura con el profeta Eliseo a partir del versículo 38. Voy a leerle la primera historia. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Recordemos que los hijos de los profetas era como esa compañía de profetas que ya se habían agrupado. Nosotros vemos esto desde el libro de Samuel. ¿Recuerdan cuando Saúl también profetizó y estaba en medio de los profetas? Este es un movimiento que comienza como desde ese tiempo, después de los jueces, con Samuel. No se sabe específicamente en qué momento, pero el Señor visita a Israel y empieza a generar y a formar profetas. Son como unas escuelas donde ellos viven juntos, comparten juntos todo el tiempo. Y entonces allí están juntos estos profetas y falta ¿qué? Falta comida. Dice: y salió uno al campo a recoger hierbas y halló uno como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vamos a orar, mis hermanos, por esta palabra, por la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Gracias, Padre bueno, por este tiempo que nos permites compartir con los hermanos. Gracias por este momento especial. Estamos delante de tu palabra, Señor, con todo respeto, con todo temor y humildad también, Señor, clamando a ti que eres quien inspiró esta palabra, Señor, para que seas tú revelando a nuestros corazones cada mensaje, Señor. Sé tú por tu Espíritu Santo enseñándonos esta mañana. Sé tú por tu Espíritu Santo colocando en nuestro corazón una imprenta con tu palabra, Señor, para que no la olvidemos, para que la recordemos, para que estemos, Señor, cada día animados por ella, edificados con ella, como piedras vivas, Señor, de tu casa, firmes y estables, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por los que están aquí esta mañana y por los que no están. Oramos por ellos, Señor. Oramos por cada uno, Señor, para que seas tú con tu Espíritu Santo sustentando sus corazones. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, y te pedimos que seas tú alimentándonos. Aliméntanos, Señor, esta mañana con tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué aconteció? Uno de los profetas va al campo y recoge unos frutos silvestres, como unas calabazas. No se sabe qué fruto es, la escritura no lo dice, pero dice que llenó su falda y las cortó y las echó en la olla del potaje. Un potaje, una mezcla de hierbas, de cosas que ellos tenían que comer. No había mucha comida al parecer, no tenían una despensa, vivían seguramente de lo que en el día podían ellos recoger. Lo que vemos aquí es la diferencia, ¿no? Un poco la diferencia entre los profetas modernos y los profetas bíblicos. Estos que viven del día a día, del diario, a la diferencia de los profetas de hoy. Aquellos que van de iglesia en iglesia, recogiendo, profetizando, pero a cambio de dinero. Y eso pasa, eso está pasando hoy día. Estos profetas, en cambio, vivían para el Señor y de lo que el Señor les daba y les suministraba. Fíjense que
Eh, no es claro porque cuando se sirve la comida, dice que ellos gritaron en ese momento, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. O sea, no se sabe si lo probaron o si algo vieron extraño o alguien reconoció aquello que se colocó en la olla que era venenoso. Pero ¿a quién acuden? Acuden al varón de Dios, Eliseo. Nosotros estamos viendo el foco en este momento en Eliseo. Él es el varón de Dios. Ellos estaban centrados en él. Él era el maestro, él era el centro de esta compañía de profetas. Sabían que tenía la unción o la doble unción de Elías y tenían que acudir a él. Eliseo entonces hace algo. Dice, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Es curioso. Harina. La harina, ustedes saben que es cuando el grano de trigo se procesa, se muele en piedra, en molino, se tritura y de ahí se saca la flor de harina. La escritura habla de la flor de harina, hablando del trigo o incluso los granos, la cebada también, se sacaba esa flor de harina. Y eso es lo que se le pone a este potaje. Y dice que ya no hubo mal en ella. Y uno podría decir, bueno, ¿qué pasó allí? ¿Por qué se quitó el mal? Obviamente estamos ante un milagro, estamos ante una señal eh, de respaldo de Dios a través de Eliseo, el varón de Dios, aquellos que ellos estaban reconociendo como el varón de Dios, ese hombre que tenía la autoridad de parte de Dios para limpiar la comida. Si nosotros vamos y analizamos muy bien lo que significa la comida, hoy en día nosotros entendemos que espiritualmente, entendiendo esta porción en especial, la comida espiritual para nosotros es la palabra. Todo aquello que se prepara con la escritura. Mire, hoy en día cualquier persona puede tomar la escritura. Cualquier persona puede tomar un poquito acá, un poquito allá, y puede juntar y hacer un potaje. Y puede ir y coger cualquier cosa silvestre, algo que está por ahí en el campo de este mundo, y puede ponerlo en un mensaje. Y luego puede comenzar a hablar ese mensaje y alimentar al pueblo de Dios. Y hay mucho de la palabra de Dios contaminada, contaminada. Y hay muerte en esos potajes. Hay muerte. Yo les contaba que el Señor en algún momento con este pasaje nos habló específicamente sobre un mensaje que estábamos escuchando con mi esposo y que lo escuchábamos tan idéntico a nuestro pensamiento y a algo que el Señor nos estaba revelando. Pero nosotros decíamos, algo le falta, esto está raro, algo le falta. Y el Señor nos habló y nos dijo, le falta la cruz, le falta la cruz. A ese mensaje le falta la cruz de Cristo. Y entendimos que en esa olla, en ese potaje que este hombre estaba hablando, aunque estaba usando la palabra de Dios, había muerte. Porque si no está Cristo crucificado en un mensaje, entonces hay muerte en la palabra. Aquí vemos esa expresión relacionada con la flor de harina. El Señor dice y dijo en su palabra, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, dice queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La flor de harina tipifica por un lado el carácter de Cristo, porque Él fue molido y cuando el grano es molido, pues se separa en muchas partículas. Y entonces nos puede mostrar la divinidad del Señor en su carácter, en su multiforme expresión de gracia. Pero fue molido antes, fue molido antes.
todo mensaje que nosotros comamos tiene que llevar la cruz de Cristo. Hay momentos en que se toma la palabra para animar al viejo hombre, para animar a la carne. Anoche hablábamos un poco de eso. Todo mensaje que anime la carne nunca va a traer vida espiritual, va a traer muerte. Y puede ser un mensaje que se tome de la palabra de la escritura y se mezcle con cosas silvestres, que son las cosas de este mundo. Cuando yo tomo la palabra y la mezclo con cosas de este mundo para que seamos motivados a tomar cosas de este mundo, entonces hay un potaje de muerte. Porque la palabra del Señor, como dice la escritura, siempre nos va a llevar a dejar todo lo de este mundo para ganar a Cristo. Y esa es la verdadera vida. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un cambio de nuestra vida por la vida de Cristo, y eso significa dejar todo y solamente ir tras Él. Y hay muchos mensajes que no hacen esto, hay mensajes que animan, hay potajes que nos animan a tomarlo del Señor, pero para ir tras las cosas de este mundo. Y hay una mezcla extraña. Y podríamos entonces clamar al Señor y decirle: varón de Dios, hay muerte en ese potaje, en esa olla. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a identificar cuando hay muerte en la palabra y en los potajes que los hombres nos están dando a comer. Cada mensaje que nosotros escuchamos, sea escrito, sea por YouTube, sea por donde usted a veces escuche mensajes de la escritura, un hermano que habla, usted siempre necesita ver a Cristo allí. Necesitamos ver a Cristo. Y el Señor siempre nos va a llevar a un mensaje donde dejemos todo para ganarlo a Él. Ese es el mensaje del Evangelio. El que quiere ganar su vida, dice, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, que nosotros podamos identificar cuando hay muerte en la olla. Que tengamos nuestros sentidos ejercitados para aprender a discernir cuando hay muerte en un mensaje. Y pedirle al Señor: Señor, toda palabra que escuchemos sea rociada con harina, que podamos ver el carácter del Señor centrado en Cristo, aquello que nos lleva verdaderamente a ganarlo a Él. Entonces yo creo que este mensaje es importante, muy importante para cada uno de nosotros, porque nos enseña esto, nos deja ver esta parte que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué dice el hermano Germancito? Estaba meditando en esto que estamos compartiendo, y pues el Espíritu nos habla, ¿no? Realmente cuál es la verdadera comida que nos alimenta, ¿no? Jesús dice pues que Él es verdadera comida. Y pues nosotros cuando nos sirven algo a la mesa, nosotros decidimos si comemos o no comemos, ¿no? Entonces, no es solamente discernir qué viene de parte del Señor y qué no, qué nos alimenta espiritualmente y qué no, sino también tomar las decisiones de comer, porque hay muchas cosas que podemos nosotros saber que son de parte del Señor, que tienen la vida de Cristo, pero si no las comemos, pues igual de nada nos sirve, ¿no? Y eso lo digo porque muchas veces nos pasa. Lo digo en mi caso personal, muchas veces pasa que sabiendo cuál es la voluntad del Señor, dándonos el Señor dirección a través de su palabra, pero nuestra incredulidad, nuestra rebelión, pues nos lleva a no comer lo que el Señor nos está dando en ese momento como alimento, sino que tal vez buscamos comer es otra cosa que sabemos que no nos va a alimentar. Entonces creo que ahí también está la decisión de nosotros si como o no como lo que el Señor me está dando para vida. Amén. Se trata de saber comer y de querer comer, de alimentarnos de la mejor manera. Entonces, ahí está el mensaje de esta pequeña porción de la Escritura para que nosotros aprendamos a discernir entonces qué comemos y qué no debemos comer.
¿Y qué le hace falta a todo mensaje? A todo mensaje que nosotros escuchemos le hace falta la vida de Cristo, esparcido por todo lado. Bueno, vamos a ver el segundo evento que tiene que ver también con comida. Ahí en el versículo 42 dice, vino entonces un hombre de Balsalizá, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Y estos dos milagros están muy relacionados. Ustedes saben que este milagro de multiplicación, exactamente, dice Angelita, como la multiplicación de los panes, tiene que ver con aquel milagro que hizo el Señor también, de varias veces hizo el Señor esa multiplicación de panes. Lo leemos en los evangelios. Y aquí en el Antiguo Testamento tenemos un milagro de multiplicación. Muchos de los milagros que hace el profeta Eliseo, pues son eh, como que anteceden al ministerio del Señor Jesús, porque él también luego va a hacer esos mismos milagros. Y vemos cómo aquí se hace una multiplicación, una multiplicación. Ustedes recuerdan que el Señor hace lo mismo. Aquí Eliseo está siendo una sombra de lo que iba a ser el ministerio del Señor Jesús cuando ellos van y le dicen al Señor, despide la multitud porque ya son 3 días y no tienen que comer. Y el Señor les dice, ¿qué hay en medio acá? Y entonces ellos dicen, aquí hay unos panes y unos peces. Y antes de eso el Señor les dice, aliméntenlos ustedes. Y ellos en incredulidad dicen, pero es que ni siquiera con el salario de un año de un hombre podríamos alimentar esta multitud. Y el Señor estaba refiriendo más a la comida natural, era a la comida espiritual, a la palabra. Ellos después iban a experimentar esto, porque después los apóstoles en sus ministerios iban a alimentar multitudes. Ellos alimentaron luego multitudes, llevando la palabra del Señor. Y estamos viendo entonces aquí un paralelo, ¿no? Entre las dos historias. Una era como había muerte en la olla, como hay mensajes que tienen muerte. Aquí entonces es, vaya usted y alimente a una multitud con algo, con escaso, con escasa palabra seguramente, pero esa palabra va a ser multiplicada. Es probable que a veces no tengamos sino un solo mensaje. Es probable que a veces tengamos solamente nuestro testimonio. Es probable que a veces no seamos personas de elocuencia para hablarle a otro, para ir y llenar a otro de palabras o de multitudes y decir, no, Señor, ¿con qué voy a alimentar yo a toda esta multitud? Pero es el Señor el que multiplica. Falta creer y disponerse. Porque a la palabra del profeta, ¿qué dijo el Señor? Porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Y una sola palabra bastará, dice el Señor. Entonces, tenemos nosotros también ese encargo de parte de Dios. ¿Cómo vamos a alimentar multitudes? Con la palabra. Podemos tener solamente unas pocas espigas y de pronto los panes de la primicia. De pronto aquel mensaje de Cristo, ustedes saben que los panes de la primicia eran de cebada y que se comían era en la Pascua. Y es probable que solo nosotros tengamos el mensaje de la Pascua, que es el Cristo resucitado, perdón, que es el Cristo crucificado, que es el Señor
en su expresión más sencilla, que usted solamente le pueda predicar a otra persona, mire, Cristo murió por usted, Cristo vertió su sangre en la cruz por usted, que usted solamente le pueda decir a una persona esas palabras, pero eso es suficiente y eso es lo que el Señor va a multiplicar y va a sobrar. Porque a veces pensamos que necesitamos tener mucho conocimiento para hablarle a otra persona, pero lo que nosotros estamos viendo es la necesidad de la multitud de ser alimentada. Hay hambre en la tierra, pero hambre de la palabra de Dios. Y nosotros somos depositarios de esa palabra. Nosotros tenemos esos panes de las primicias y tenemos esas espigas que son también las que se cortan de trigo. Mire que acá no habían panes de trigo porque en esa primera cosecha que se hace, se cosecha primero la cebada y después el trigo. Nosotros tenemos esto para alimentar. El Señor va a decir, aliméntelos ustedes. El Señor ha hecho esa delegación. Cada uno de nosotros tiene los panes de la primicia y las espigas para alimentar al necesitado. Cuando nos encontremos con un alma, siempre pensemos en esto. A veces vemos gente muy enriquecida, sí, gente muy enriquecida en sí misma y como que no necesita nada. Como yo, ¿por qué le voy a hablar a esta persona de Cristo si no necesita nada? Esa persona se está muriendo por dentro. Esa persona está clamando por dentro y necesita ser alumbrado por la luz del Señor. Necesita ser alimentado porque está muriendo de hambre, porque no tiene la palabra de Dios. Entonces, lo que nos está hablando, estos 2 milagros de Eliseo tienen que ver con comida, con alimentación, y tenemos que verlo de una manera espiritual. Por un lado, aprender a discernir lo que nosotros mismos estamos comiendo, pero por el otro lado, saber que tenemos poco pan de pronto, pan de primicia, ese pan de cebada que no es tan agradable. El mejor pan obviamente lo hacían de trigo. El pan de cebada era el pan de los pobres, pero es lo que tenemos en la mano y es lo que necesitamos compartir para alimentar a los que están hambrientos y necesitados. Entonces, esto es lo que estamos viendo, o lo que yo veo, mis hermanos, con respecto a estas 2 pequeñas porciones de la escritura. Si algún hermano ve algo más y quiere añadir, pues estamos abiertos para que lo haga. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo entonces con todo. Terminamos entonces este capítulo 4 y nos toca entonces hoy introducirnos en el capítulo 5. Vamos a leerlo. Esta es una historia que yo sé que todos hemos escuchado en algún momento. Se trata de la lepra de Naamán el sirio. Ustedes tal vez han leído esta historia y la han escuchado muchas veces. Entonces, esto está en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Vamos a leerlo. Aquí está Anita. Vamos a leerlo por lo menos hasta el versículo 19, del 1 al 19. ¿Sí está Anita por ahí? Sí, Martica. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Del 5, del 1 al 19. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve
y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Amén. Amén. Bueno, famosa esta enseñanza del capítulo 5, la hemos escuchado muchas veces, yo sé, mis hermanos, que ustedes también seguramente la han leído en la escritura. Naamán, ¿quién era Naamán? General del ejército del rey de Siria, un gentil, un gentil. Pero dice la escritura que tenía ciertas características este varón. Fíjense en esto, era grande delante de su señor. O sea, era un hombre de prestigio, de renombre. Delante del rey de Siria era un hombre que era considerado valeroso, valiente, necesario. Algunos dicen que seguramente Naamán era como el primer ministro. Tenía un cargo político alto. Y con todo y eso, pues Naamán era un hombre leproso. Un hombre leproso, ¿se imagina eso? Un hombre con un alto cargo, pero enfermo. Y además de eso, dice, lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y es curioso que diga la palabra esto, que por medio de Naamán había dado Jehová. Mire que no está diciendo Rimón, ni Baal, ni el Dios de los sirios, y había dado salvación a Siria. Era un hombre que el mismo Dios había utilizado
con los sirios. Dios tiene el control de todas las naciones. Eso a veces se nos olvida a nosotros. Cuando vemos este mundo con todas las guerras que estamos viendo en este momento y con todo lo que está pasando, y no sé si ustedes han escuchado últimamente hablar y decir que estamos a puertas pues, de la Tercera Guerra Mundial y que estamos entrando en la gran tribulación, algunos hombres lo están diciendo. Pero no se nos olvide esto. El Señor tiene el control de todo. Él sabe por qué está aconteciendo todo lo que está aconteciendo. ¿Y qué hombre se está usando? Uno diría, bueno, lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania. El Señor sabe qué está pasando allí. Y el Señor tiene sus hombres para luego un resultado de esta guerra. No sabemos qué va a pasar con eso. Pero el Señor es el que va a establecer allí quién es ese hombre valeroso, así sea un inconverso, así sea un gentil, Dios lo está usando. Y mire que el Señor usó aquí a Naamán para darle salvación a Siria. Y dice, era este hombre valeroso en extremo, o sea, un hombre de esas personas que usted dice, wow, valiente, seguramente inteligente, de esos hombres que son sabios para gobernar, de esos hombres de renombre. Aquí en Colombia de pronto hay generales o personas políticas que son de reconocimiento, que las valoran, que se valoran. Este era Naamán. Políticamente hablando, ese era Naamán, pero leproso. Recordemos que la lepra en la escritura nos está enseñando algo y es el pecado. Cuando usted se encuentre con lepra en la escritura, la lepra es significado de pecado. La lepra es una enfermedad, ustedes saben que es como algo que va comiéndose la piel, deforma los huesos, deforma a la gente, se le van cayendo la piel a la gente, las articulaciones, los cartílagos, por ejemplo, la nariz, las orejas. La lepra es algo terrible, ¿no? Y en este tiempo, obviamente, que no había cura para esta enfermedad y era contagiosa. Y cuando había un leproso, obviamente que ese leproso tenía que ser excluido y aislado. Entonces, imagínese este hombre Naamán en esa posición que tenía como gobernante, como hombre valeroso, como hombre de renombre, y tenía que estar apartado porque tenía lepra, era contagioso, nadie quería acercarse a Naamán. Que usted lo tenga todo, además de esto, Naamán era un hombre rico, lo tenía todo lo que un ser humano puede tener sobre esta tierra, riqueza y honra, pero estaba leproso. Y eso representa y eso tipifica al hombre. El hombre tiene riquezas y honra en esta tierra, pero tiene lepra. Es pecador. El hombre es pecador. Nosotros podemos admirarnos a veces de ver personas tan brillantes, de ver personas tan, entre comillas, nosotros le llamamos inteligentes, personas que se destacan en medio de toda esta humanidad por sus logros, digamos, en conocimiento o profesionales, pero están leprosos, porque están con pecado. El pecado es la lepra del hombre. Todo hombre que no está en Cristo está leproso, está contaminado. Y dice que empieza a narrar otra historia. Mire que Siria tenía esas bandas armadas que hacían incursiones en Israel y saqueaban. Y en una de esas incursiones trajeron a una chica. Seguramente saquearon la aldea o el pueblo y se trajeron a esta chica como esclava.
y llegó a la casa de Naamán. Era una esclava, una sierva. Y viendo a su señor, ella estaba allí sometida, viendo a su señor en esta condición, le hace referencia, le dijo a su señora, o sea, a la esposa de Naamán, le dice que si él rogase al profeta que está en Samaria, y ese profeta es Eliseo. La chica sí conocía quién era el profeta, sí conocía quién era Eliseo. Seguramente la fama de Eliseo estaba por todas partes. Seguramente ella había visto o había escuchado de las proezas que hacía el Señor a través del profeta Eliseo. Y le dice que si rogase a ese profeta, él le sanaría. Y Naamán escuchó esto. Cuando usted no tiene más a dónde ir, usted tiene que ir al profeta. Mire que las historias se están hilando. Estamos viendo cómo hay muerte en la olla, pero el Señor es la respuesta para ese alimento. Estamos viendo cómo el Señor nos manda también a alimentar a las multitudes con poco, pero las multitudes están con hambre. Ahora nos está mostrando aquí la realidad del hombre a través de Naamán. El hombre pecador, el hombre que está leproso y tiene que ir y tiene que buscar solamente donde puede ser sanado. Tiene que ir al verdadero profeta, al profeta que le había sido anunciado a Israel y que nosotros sabemos quién es, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que trae sanidad sobre todo hombre. Y tenía que venir Naamán a rogarle a este profeta. Pero mire lo que él hace. Obviamente Naamán es un hombre político y él se va derechito donde el rey de Siria. Va y le dice esto al rey de Siria, y entonces él le dice en el 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Se volvió esto un asunto de Estado, un asunto de rey a rey. Este hombre es importante, este hombre necesita sanidad, pero esto no era un asunto de Estado, esto era un asunto de Dios. De hecho, cuando el rey de Israel leyó la carta, dice que rasgó sus vestidos porque dice, yo soy Dios para sanar, o sea, no es una provocación. Él pensó que era que el rey de Siria lo estaba provocando, porque si no sanaba a Naamán, entonces iba a haber una confrontación. Pero allí estaba Eliseo viendo todo esto. Eliseo, el varón de Dios, que era el profeta, quien tenía la respuesta. Entonces habla con el rey de Israel y le dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿A quién tiene que acudir todo leproso? Al verdadero profeta de Israel. Hoy en día es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede dar sanidad al leproso, al pecador. Y dice el 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Naamán era un hombre rico, imagínate, tenía carro en esta época. Parqueó el coche, el carro ahí al frente de la puerta de Eliseo con toda su pompa. O sea, yo soy un hombre importante, necesito ser recibido de una manera especial. Eso pensaba Naamán, porque era un hombre arrogante. La arrogancia hace parte del pecado. Y dice que el 10, entonces Eliseo
le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Miren que el profeta ni siquiera salió a saludarlo, ni siquiera dijo, ay, este hombre es importantísimo, es el primer ministro de Siria, yo tengo que salir a verlo personalmente porque necesita encontrarse con el profeta cara a cara. Eliseo no hizo eso. Eliseo sabía que este era un hombre pecador y que lo único que tenía que hacer era sumergirse en las aguas. Esto es una figura del bautismo. Esta es una figura del bautismo. Ustedes recuerdan cómo Juan el Bautista salía al Jordán y bautizaba. Cómo Juan el Bautista predicaba arrepentidos, arrepentidos. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Toda altivez será cortada. Y lo que Naamán necesitaba era que su altivez, su pecado, su arrogancia fuera cortada, su lepra. El bautismo representa eso. El bautismo en agua es una representación del bautismo del Espíritu, porque nosotros entendemos que cuando una persona recibe al Señor, es introducida en Cristo y es bautizada en Cristo. Y su pecado es remitido y es lavado por la sangre del Señor. Aquí estamos viendo una figura de esto en el Antiguo Testamento. 7 veces, el número 7 representa, ustedes saben que es la perfección, la completez. Es un número que nos representa eso. Siempre es como el número perfecto, el 7, las veces que debería hacerlo, 7, para que quede completamente limpio, o sea, algo que está completo, que está cerrado, que ya es un ciclo perfecto. Y eso era lo que Naamán tenía que hacer. Pero miren la actitud arrogante de Naamán. Dice que en el 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué estaba esperando Naamán? Como cuando se visitaba un médico sería, o cuando se visitaba a los dioses paganos, qué sé yo, a los sacerdotes paganos, que iba a haber algo como extraordinario, majestuoso, una señal así que descendía del cielo, porque Eliseo invocaba a Jehová. Y no fue así. Eliseo ni le dio la cara, él se sintió como rechazado. Dijo, pero ¿y esto qué es? Yo vine de tan lejos, con tanta pompa, con tanta cosa, y el profeta ni siquiera me salió a recibir y me dice que me vaya y me bañe 7 veces en el Jordán. ¿Esto qué es? O sea, esto tiene que estar equivocado. Y dice en el 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Obviamente, estos eran ríos más grandes, más caudalosos y seguramente mucho mejores que el Jordán, que era un río pequeño, que solamente en algunas estaciones del año tenía buen caudal, pero lo menospreció, como muchos hombres menosprecian a Cristo, desprecian la salvación y dicen, no es mejor el mundo o las cosas que el mundo me da, o voy a sanar mi enfermedad a través de alguna cosa que el mundo me ofrece. Voy a quitarme esto a través tal vez de la medicina o de la psicología o de cualquier situación o que el mundo le ofrezca para sanar su corazón y su alma enferma. De ahí se echa mano. Y él dice, no son mejores estos ríos, pues voy y me zambullo allá, que en este Jordán. Lo menospreció. Y entonces dice el 13, que los criados se acercaron y le dijeron, no, dice, Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Algo sencillo, algo que no era de mucha
o sea, al hombre le cuesta mucho trabajo entender que la salvación es por gracia. El hombre quiere algo de esfuerzo o quiere algo espectacular, pero recibir la salvación por gracia como si no tengo que hacer nada, sino esta cosa tan insignificante, creer y ser llevado a las aguas, ¿eso qué? Eso me puede salvar, eso me puede dar la sanidad, eso simplemente creer en el Señor que me va a sacar de esta situación, que me va a dar la libertad y que me va a curar. Eso es lo único que tengo que hacer. A nosotros nos cuesta trabajo. A nosotros nos cuesta mucho trabajo creer en que las cosas con el Señor son sencillas. Generalmente estamos esperando las cosas espectaculares, que acontezca algo grandioso. Y el Señor, por lo general, tiene algo muy sencillo para que nosotros aprendamos que de Él viene toda gracia y se manifiesta de la manera en que Él lo ha definido. Y dice que lo convencieron a Naamán. Pues si Él te mandara algo extraordinario, pues tú lo harías. ¿Cuánto más si no solamente es sumergirse ahí en este río, en este arroyito, en este riachuelo? Vaya y hágalo, pues ¿qué pierde con eso? Eso es lo que le estaban diciendo. Y lo convencieron. Dice el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Otros creyeron por él. Ustedes recuerdan que muchos de los milagros que el Señor hizo fue más por los que acompañaban a los enfermos que por el mismo enfermo. Otros que llevaban al Señor los enfermos tenían más fe que el mismo enfermo. Siempre hay alguien que tiene que creer. La fe es indispensable para que nosotros podamos ver el poder de Dios. Y esto a todo nivel, a todo nivel. A veces nosotros pensamos que ya tenemos al Señor y que estamos viviendo ya en el Señor y no necesitamos como la fe. Pero fíjense que la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Y en todos nuestros procesos necesitamos fe. Todos nuestros procesos necesitan fe. Hay situaciones que a veces se nos escapan. Y el Señor entonces nos va a decir, ten fe. ¿Sabe que por estos días escuché mucho la voz del Señor diciéndome eso? Ten fe. Ante los argumentos de mi mente que decían es imposible esto, es imposible lo otro, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser lo otro? El Señor me decía, ten fe por el Espíritu. Y mi corazón cobraba ánimo y decía, bueno, Señor, voy a esperar en ti. Y todo argumento se iba, porque nosotros solemos argumentar en nuestra mente y razonar. Cuando nosotros razonamos, perdemos. Ante la palabra de Dios, siempre nuestra mente y el hombre viejo va a razonar. ¿Cómo va a ser esto? Ustedes recuerdan cuando el papá de Juan el Bautista razonó, cuando el ángel le dijo a Zacarías, tu mujer Elizabeth va a quedar embarazada. ¿Y cómo va a ser esto? Si yo soy un hombre viejo y ella es estéril, ya es vieja. Y dice que quedó mudo porque no creyó. O sea, siempre nosotros tenemos y tendemos a razonar. Y el Señor siempre nos va a decir, ten fe. Y aunque la fe no anula la razón, porque diferente fue María. Ustedes recuerdan que María también preguntó, ¿y cómo va a ser esto si yo soy virgen? Ella no cuestionó, ella sí preguntó cómo iba a ser algo que era de pronto imposible para ella porque era virgen. Y el ángel le explicó, dice, el Santo Espíritu de Dios te cubrirá y engendrarás un hijo varón. O sea, el Espíritu, el ángel le explicó a María, diferente que a Zacarías. Entonces es muy diferente cuando nosotros cuestionamos a cuando nosotros preguntamos cómo va a ser algo. Y eso tiene que estar claro en nuestros corazones. Porque el Señor sí nos quiere dar una fe con razón.
no la razón que antecede a la fe, sino que nos quiere dar razones también para nuestras preguntas. A veces le preguntamos al Señor y es lícito preguntarle al Señor, mas no cuestionar. El problema es cuestionar con incredulidad. Y Naamán fue incrédulo, pero la fe de otros lo persuadió y Naamán finalmente obtiene su sanidad. Y no solo la sanidad, fíjense que lo que ocurre en Naamán es una verdadera conversión. Por eso nosotros estamos viendo aquí el milagro de la conversión, el milagro de cómo un alma puede nacer de nuevo y puede ser transformada en un momento. Dice el 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Diferente a la primera vez. Recuerdan que él llegó con su pompa, con su carro, lo estacionó al frente de la puerta del Eliseo y pensó que Eliseo iba a salir a recibirlo también con bombos y platillos. Ahora Naamán viene, sí, con su compañía, pero con una actitud diferente. Se postra delante del varón de Dios, humillado, entendiendo que él había sido sanado por el Dios de Israel por misericordia, entendiendo que el poder de Dios es real, que él no era nada. Sí, la pompa del gran primer ministro de Siria quedó atrás. Allá en el Jordán quedó aquel hombre arrogante, aquella pompa del ministro, del hombre valoroso, de todas aquellas pergaminos y diplomas que tal vez tenía Naamán, todas quedaron en el Jordán. Cada vez que se sumergía Naamán en las aguas, iba perdiendo su arrogancia, su altivez, y la lepra poco a poco iba descendiendo. Cada vez que nosotros nos vamos sumergiendo más en el Señor, la arrogancia, el orgullo, la altivez nuestra, aquello en que nosotros nos apoyamos, aquello en que nosotros estamos dependiendo, va desapareciendo. ¿Cuántas veces tendremos nosotros que sumergirnos en la sangre del Cordero? Hasta 7 veces, que es un número simbólico. Hasta que seamos limpios completamente de nuestro pecado. Ese hombre viejo tiene que ser sanado de la lepra. Porque cada que nos sumergimos en él, vamos perdiendo algo de aquel hombre viejo. Un momento, por favor. Entonces, mis hermanos, lo que nos está mostrando esta historia es la salvación de Naamán. ¿Salvación de qué? ¿De la lepra externa? Sí. Pero más importante que eso, la lepra del pecado en su corazón. Dice entonces que Naamán quería pagarle a Eliseo por este milagro. Naamán quería pagarle con dinero porque no sabía de qué otra manera recompensar a Eliseo. Y dice que Eliseo dice en el 16, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Quién decía vive Jehová en cuya presencia estoy? Elías. Aquí hay un discípulo fiel de su maestro. También Eliseo permanecía en la presencia de Jehová. Que no lo aceptaré. Él necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Qué diferencia con los profetas de hoy? ¿Qué diferencia estos ministerios? Que el Señor nos guarde. Porque no se puede vender por precio el evangelio. No se puede predicar por precio, ni cambiar los milagros del Señor por precio. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a tener el temor de Eliseo en nuestro corazón. Y dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues,
de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Fíjense lo que había pasado en el corazón de Naamán. Era tal la transformación de este hombre instantánea que él quiso llevarse tierra de Israel, la tierra que él iba a colocar seguramente en su casa o en algún lugar, y era allí donde iba a hacer sacrificio solo a Jehová. ¿Por qué? Porque este era un hombre pagano, era un gentil, era un sirio. Y él, en su país, celebraban ritos a los dioses de los sirios. Había un dios que se llamaba Rimón, él luego lo va a mencionar, Rimón, o Adad-Rimón, es el mismo. Dice que el nombre de este dios significa fulminador, rugidor, tronador, porque decían que este dios era el que destruía las cosechas, o sea que le tenían mucho temor. Pero por otro lado era el dios de la fecundidad, así que lo adoraban por eso, para que él fuera el que trajera la abundancia, la prosperidad. Y era el dios que adoraba el rey de Siria. De hecho, él le dice a Eliseo en el 18, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Mire que él estaba temeroso, ahora ya era del Señor, temeroso de Jehová, porque él sabía que como hombre de gobierno tenía que acompañar a su rey a estos ritos. Y seguramente tenía que accidentalmente inclinarse, porque él decía que el rey se iba a apoyar en él, o sea que también lo iba a hacer inclinar. Pero tal vez sus rodillas iba a inclinar, pero su corazón estaba delante de Dios. Y lo curioso es que Eliseo no le dice, no, mire, usted tiene que salirse de allá, de Siria, y venirse para acá, a este lado de Israel, para que adore a Dios. Fíjense que Eliseo no le dijo eso. Eliseo no hizo eso. Eliseo le responde y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ve en paz. Cuando le dice ve en paz, así será, no te preocupes. Dios entiende que tú eres un hombre de posición política y que te va a tocar estar en medio de esta idolatría, pero Dios está viendo tu corazón. Y así pasa. A veces nosotros en nuestros esquemas religiosos pensamos que la gente que está allá en cuestiones de gobierno, que está buscando verdaderamente a Dios, necesita salir de allá para adorar verdaderamente a Dios. Pero el Señor ahí va a ser con esa persona que está adorando a Dios, allá en medio de esa idolatría, va a hacer algo. ¿Por qué lo digo? Porque así comenzó este capítulo, diciendo que Dios había salvado a Siria a través de Naamán. Y eso es como profético. Porque si Naamán había salvado a Siria a través de guerras y tal vez de incursiones militares, ahora Naamán podía salvar a Siria porque era el hombre que llevaba la semilla del evangelio en su corazón. Este hombre podía salvar a Siria nuevamente. Este hombre podía ir y hablar de su milagro, testificar y llevar allá, en medio de tanta oscuridad, la verdad del evangelio. Y el Señor nos va a permitir eso. Muchas veces no nos va a sacar de donde estamos porque necesita un testigo. Y aun cuando estemos rodeados de mucha idolatría, Él conoce nuestro corazón y nos va a guardar de esa idolatría. Pero nos va a llevar para que nosotros seamos luz y podamos traer también salvación en medio de. Y entonces lo que estamos viendo en esta historia
Es la providencia de Dios por toda parte. Cómo el Señor había usado a Naamán para Siria, como este hombre valeroso y aún delante de Dios, el Señor lo tenía en estima. Cómo usa esta esclava, una esclava, para mostrarle el camino de su sanidad. Cómo fue conducido este Naamán a los pies del profeta, el varón de Dios, y cómo es llevado, finalmente persuadido, para que tome una decisión de sumergirse en las aguas para ser limpio. Y cómo Naamán entonces es transformado, no solo sanado, sino salvado. Y esta es una historia que nos habla de salvación. En el fondo, esta historia nos va a hablar de salvación. ¿Cómo les parece, mis hermanos? ¿Algún comentario? ¿Qué dice Germancito? Hay muchas cosas ahí, la verdad, para meditar. Muchas veces he leído esta historia, la he meditado, pero siempre el Señor añade, ¿no? Y ahorita que pues leíamos sobre las 7 veces que tenía que sumergirse en el Jordán, pues entendía que, porque, bueno, voy a hacer un poquitico de referencia a lo que es el Jordán, ¿no? Nosotros vemos que la palabra nos habla de 2 bautismos, ya eso lo vimos un poco en las jornadas anteriormente, que hay 2 bautismos que habla la palabra, ¿no? Dice que el pueblo de Dios primero pasó a través del Mar Rojo y luego también dice que el Señor abrió las aguas, ¿no? A través de Moisés y luego lo hizo a través de Josué cuando abrió el Jordán para que ellos pasaran a la tierra prometida. Entonces hay como un segundo bautismo ahí también, una representación espiritual. Y veíamos que ese Jordán desemboca en el Mar Muerto, ¿no? Entonces el Señor nos mostraba cómo ese segundo, el primer bautismo es la muerte al mundo y el segundo es la muerte al yo. Entonces este Jordán tipifica como esa muerte al yo, especialmente pues si lo miramos en la geografía, desemboca en el Mar Muerto. Y cómo Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, cómo el Señor fue bautizado en el Jordán precisamente por Juan el Bautista, y cómo realmente nosotros, cuando meditamos en estas cosas, entendemos que esa muerte al yo solamente puede ocurrir en nosotros, que es algo que va ocurriendo gradualmente, ¿no? Porque veía las 7 veces ahí, como que representando los 7 días de la semana, como que cada día nosotros tenemos que sumergirnos en las aguas. El Espíritu es el único que nos lleva a las aguas, que nos las revela, qué es lo que está haciendo hoy a través de su palabra, y cómo en la medida que nosotros nos vamos sumergiendo en esa realidad espiritual, pues es que vamos siendo mojados por la palabra, ablandados por la palabra, porque nadie entra a las aguas y sale en la misma condición, pues sale mojado, ¿no? Entonces, ¿cómo eso tiene que ver con nosotros también? Como si nosotros, pueda que yo entienda doctrinalmente sobre la muerte al mundo, la muerte al yo, pero en la medida que yo esté dispuesto a vivir esa realidad todos los días, ¿no? 7 días a la semana es donde yo realmente voy a ir siendo transformado y voy a ir muriendo a ese yo que está en rebelión contra Dios. Amén. Sí, en esta historia podemos ver eso, como esa limpieza progresiva, por eso son 7 veces, 7 veces. O sea que hay un número, no es con la primera, es hasta que lleguemos a la 7ª. En Cristo sabemos que estamos completos, pero en nuestro proceso individual necesitamos esa experiencia diaria, como habla el hermano Germancito. Bueno, vamos a seguir leyendo porque la historia continúa. Vamos a leer desde el 20 al 27 para terminar este capítulo. Anita, ¿nos colaboras? Sí, Martín. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán,
Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Amén. Tremendo. Tremendo porque el codicioso estaba al lado del profeta. El codicioso que sí le estaba poniendo cuidado a los regalos de Naamán, estaba al lado. Entonces hay como dos historias paralelas. Un hombre desesperado y dispuesto a pagar por su sanidad. Y el otro dispuesto a tomar la riqueza de aquel que se estaba despojando. Y por eso hubo ese intercambio. ¿Se dan cuenta? El uno se desprendió de su pecado y el otro lo tomó. Ese era el siervo de Eliseo. Y muy seguramente este Giezi podría ser el sucesor de Eliseo. Estamos hablando de ese nivel. Porque recordemos que Eliseo era el siervo de Elías, tal como Josué fue el siervo de Moisés. Y el Señor siempre al siervo del gran hombre de Dios lo tomaba en cuenta para delegar como esa autoridad después. Miren la oportunidad que perdió este hombre por la codicia. La codicia está muy ligada al pecado. Y eso es lo que nos está mostrando esta parte de la historia. La codicia. Dice que él dice en su corazón, entre sí, o sea, ¿de dónde? De su corazón. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cómo les parece? O sea, él maquilló todo esto religiosamente y dijo, Eliseo, que era el varón de Dios, que estaba en la presencia de Dios todo el tiempo, no entendió que la plata que traía Naamán era de parte de Dios. Qué extraño. Pero yo sí entendí que él estorbó al sirio para esta bendición. Vive Jehová, o sea, que él está haciendo todo esto delante de Dios. Mire cómo el corazón nuestro es engañoso, cómo el corazón nos puede engañar y nos puede hacer pensar que ir tras algo que está codiciando nuestro corazón viene de parte de Dios. Algo que estamos deseando viene de parte de Dios. Y en este caso, pues era como el pago de este milagro del Señor. Y Giezi codició en su corazón los regalos de Naamán, lo que tenía Naamán. Naamán venía de Siria, lleno de plata, oro y vestido. Ustedes recuerdan cuando hubo un hombre en el campamento también, cuando Israel estaba peleando las batallas, y hubo un hombre que también tomó unas monedas de plata y un manto babilónico y lo escondió en su tienda, y Israel comenzó a perder las batallas, y Josué tuvo que humillarse, y el Señor le mostró, y este hombre fue apedreado junto con su familia para quitar el oprobio
¿Y el anatema? Lo que la palabra nos está diciendo es que nosotros podemos estar cambiando la gracia por codicia. Y nos está advirtiendo, porque Naamán venían en un proceso contrario. Y en cambio el que estaba aquí cerca al Señor, al varón de Dios, vino en un retroceso, dio un retroceso. Entonces la advertencia es para los que estamos ahora en el Señor. Cómo la codicia siempre va a estar en nuestro corazón. Y cómo nosotros podemos estar codiciando cosas de este mundo. Y queriendo maquillar con religiosidad todas esas codicias que surgen de nuestro corazón. Podemos estar pensando, no, pero esto viene de Dios. O esto que yo quiero es para servir más al Señor. O si yo consigo más dinero es porque lo voy a dedicar al Señor. Ese es un pensamiento que nos engaña. Muchas veces lo pensamos en otro tiempo con mi esposo. Mi esposo quería hacer empresa. Y decíamos en nuestro corazón, no, es que si nosotros hacemos empresa y tenemos más recursos, pues todo eso lo vamos a invertir para el Evangelio. Pero el Señor no necesita eso. El Señor no necesita nuestros recursos. Y eso es una lección que tenemos nosotros que aprender. Dice, y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó. Obviamente él entendió que era el siervo de Eliseo y pensó que era algo importante que quería. Y le dijo, bien, o sea, ¿estás bien? Dice, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Tremendo, porque mintió. Mintió a nombre de Eliseo y hizo quedar mal el profeta. O sea, ni siquiera asumió que era el deseo de él, sino que metió a Eliseo en este cuento. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo cuesta de sus criados para que lo llevasen delante de él. Fíjense que de pronto nosotros andamos buscando eso y lo vamos a encontrar. Y nos lo van a atar. Y nos lo van a atar ahí al lado para que se cargue y luego no vamos a poder deshacernos de eso. ¿Y qué tuvo que hacer Jesse? Llegar a algún lugar y esconderlo. No pudo disfrutar abiertamente de esta bendición. Tuvo que esconderlo. La bendición de Dios, como dice la Escritura, no añade tristeza. Esto era no era una bendición, esto había sido una codicia, algo que él se ganó con trampa. Y Eliseo se dio cuenta. Y por eso lo llamó y le dijo, ¿de dónde vienes? Y es que así nos va a decir el Señor todo el tiempo. ¿De dónde vienes? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hay en tu corazón con respecto a esto, a lo otro? En todo negocio, en toda contratación de nuestra alma, ¿cuál es la intención? ¿Qué estabas buscando? Nosotros pensamos que estamos solos, pero el Señor siempre nos está viendo. Dice Eliseo, mi espíritu estaba contigo. Yo te estaba viendo. Yo estaba también allí. Mi corazón estaba contigo cuando fuiste a ver a aquel hombre. Lo mismo nos va a decir el Señor. Yo siempre estoy contigo. A donde quiera que vayas. Ahí estoy yo. Él conoce la verdadera intención de nuestro corazón. Podemos engañar a los naamanes. Podemos engañar a medio mundo, pero al Señor no lo vamos a engañar. Él conoce la verdadera intención con la que nosotros estamos haciendo las cosas. Y dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyos, siervos y siervas. ¿Qué pregunta, mis hermanos? ¿Qué pregunta? Es la pregunta que el Señor nos está haciendo esta mañana. La misma pregunta. Como siervos del Señor,
nos está diciendo, es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, siervos y siervos. ¿En qué tiempo estamos? Si estamos en el Señor, ¿qué deberíamos estar tomando? No que no hayan las añadiduras, y eso es otro asunto, porque ya vimos cómo vivían los profetas, del día a día, del milagro diario. El Señor no los desamparaba, y por eso Eliseo no quiso nada de Naamán, porque él sabía quién era su Dios proveedor, el que hacía el milagro diario para su sustento. Él no necesitaba vestidos, ni plata, ni ahorros, él no necesitaba nada, dependía de Dios, dependía de su Señor. ¿Qué dice Germancito? Bueno, la verdad esto nos deja muchas lecciones, muchas para meditarlas. Ese proceso inverso tanto en el uno como en el otro, ¿no? Este hombre que está entendiendo y se está despojando. Y este hombre que no está entendiendo y cada vez su codicia aumenta más. Yo veo como el ejemplo del siervo de Eliseo, de Giesí, y recuerdo la sierva de Naamán. Entonces veo cómo esta mujer no negó su fe en medio de que le servía a un hombre pagano que estaba en medio de una nación pagana, pero esta mujer dio testimonio, ¿no? De su fe cuando el Señor le dio la oportunidad, ¿no? Y le predicó prácticamente a Jehová, le dijo que el único que le podía dar salvación era Dios, a través de su profeta le podía devolver la salud. Eh, y eso pues, eso tiene su mérito porque ella está en medio de un pueblo totalmente pagano. Pero como este hombre, Giesí, es el siervo de Eliseo, este hombre está viendo las riquezas espirituales, este hombre está viendo milagros de multiplicación, está viendo tantas cosas, pero su corazón nunca fue cambiado, ¿no? Entonces eso realmente lo pone a uno como a meditar, ¿no? Cómo no se trata de lo externo que estemos viviendo, sino de dónde esté nuestro corazón, donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, dice la Escritura, y yo ahí veo el cumplimiento total. Recuerdo, la misma Escritura dice que aquellos hombres cuyo Dios es el vientre, y entonces él estaba viendo a Dios externamente, pero su Dios seguía siendo su vientre. Él primero, cuando fueron a multiplicarlos, cuando llevaron cuando este hombre entregó los panes, creo, el que dijo que de dónde iban a sacar tantos panes, pues fue el criado de Eliseo. Entonces ahí veo realmente todas esas cosas, como este hombre podía estar viendo tantos milagros, pero su corazón nunca fue cambiado y siempre su corazón estuvo en lo terrenal. Entonces cito ese versículo que dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Entonces quiero como leer 3 versículos acerca de eso porque me parecen muy importantes. Eso está en Filipenses, creo que son 4 versículos aproximadamente. En Filipenses 3:18, ¿no? Al 21. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aunque ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Ahí vemos el hilo, ¿no? Del que hablábamos en la olla en la olla que tiene muerte, la olla que nos lleva al madero. Dice: son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces vemos cómo cuando somos cambiados y somos transformados, pues entramos en una vida de resurrección. Y esto lo digo porque esta es la condición natural de nosotros sin Cristo. Nosotros sin Cristo, y si nosotros no entramos en la realidad de la vida en el Espíritu, ¿nosotros en qué pensamos? En lo terrenal solamente. Y creo que ahí me incluyo yo y creo que nos podemos incluir todos. Pero en la medida que viene el Señor a introducirnos en la realidad del Espíritu, pues nos pone a levantar la cabeza, nos pone a mirar cuáles son las verdaderas riquezas, ¿no? El Señor habla de que la verdadera riqueza y de que nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, pues me hace meditar mucho todas estas cosas. La verdad, hay muchos
muchas aristas y muchas cosas para meditarlas en todo esto. Amén. Gracias, hermancito. ¿Qué dice la hermana Hilda? Bueno, yo ahí les había compartido una escritura de Primera de Timoteo que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? A las posesiones. Y veía yo cómo esa codicia llevó a Agencia a mentirle a Naamán, porque se inventó toda una historia pues que no era, a mentirle, a engañar o tratar pues, de engañar a Eliseo. Entonces, es como una cadena, ¿no? Se vuelve una cadena de pecados a raíz del amor a las posesiones y el amor al dinero, ¿no? Entonces, por eso el Señor dice ahí, es raíz de todos los males. La raíz, pues es solamente otra parte, pero una raíz nutrida, pues comienza a dar hojas, a dar tallos y a dar fruto, ¿no? Entonces, pues vemos ahí como esa raíz de codicia, pues dio frutos de muerte, de enfermedad y de pecado y de muerte, ¿no? En Jesse. Y lo otro es, pues que pensaba yo, cómo Jesse fue un hombre privilegiado al que el Señor le abrió los ojos espirituales en una ocasión para ver las dimensiones espirituales, las fuerzas espirituales, el ámbito espiritual de una forma tan vívida y tan clara, y sin embargo ese amor al dinero le cerró los ojos. O sea, es impresionante cómo el amor al dinero entonces cierra los ojos incluso de personas que han tenido el privilegio de tener sus sentidos espirituales muy abiertos por la misericordia de Dios, ¿no? Entonces sí es muy peligrosa esa codicia. Así es, mis hermanos, un peligro latente para cada uno de nosotros. El que esté firme, mire que no caiga, porque estamos rodeados de todo esto. Y el pecado, por medio de la codicia, nos puede tomar. Y mire que la lepra de Naamán le pasó ¿a quién? A Giesi. Y no solamente a él, dice que a toda su descendencia, para siempre. O sea, el hombre carnal es ese hombre que va a tener siempre el pecado y toda su descendencia para siempre. Está hablando Eliseo de eso. Nos está diciendo la palabra, el hombre carnal que anda pensando en las cosas de acá abajo, siempre va a tener lepra, siempre va a ser leproso, eternamente va a ser leproso. Entonces, mis hermanas, creo que nos queda una gran lección esta mañana. Démosle gracias al Señor porque su palabra siempre nos está animando y nos está advirtiendo y nos está trayendo luz para que nosotros podamos caminar por sus sendas, como dice el Salmo 119, ¿no? Lámpara a mis pies es tu palabra. Hoy no